y conversar pues con Byron López Castillo, el doctor Byron López Castillo, pues y profundizar en algunos temas. Pero antes voy a hacer una cosa cortita, una oda al huevo. El huevo históricamente ha servido hasta para un debate filosófico y la interrogante es ¿qué es primero, o el huevo o la gallina? Y les pregunto aquí a mis compañeros que están aquí en los micrófonos para que me contesten la pregunta y a ustedes. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Más allá de la respuesta, que todavía ese problema filosófico no se resuelve. Hoy el huevo tiene una gran trascendencia e importancia, porque más allá del problema filosófico, ha servido para apuntar a los mafiosos. Y así está la gente, tirando huevo. Y lo único que se le recomienda, y esto lo dicen en las redes sociales, es apuntar bien. Doctor, buenos días y bienvenido. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y es aquel que tiene que ver con el desarrollo de la consulta popular. Estamos escasos 7 u 8 días. 6 días. Y queríamos un poco conversar para ver, más allá de los sondeos de opinión, la percepción que se tiene a esta altura, en este momento, y el desarrollo que se tiene de la consulta popular. Porque siempre dijimos nosotros que había que ciudadanizar la consulta, que no debería contaminarse, ¿no?, con improntas políticas o de liderazgos políticos de partidos o de movimientos, y que era una gran oportunidad para crear una conciencia democrática, ¿no?, soberana de un pueblo sobre el valor de decidir, no de votar, sino de elegir. Y esta es una gran oportunidad. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. A 6 días o 7 escasos días de la consulta popular que será el 4 de febrero, es necesario hacer la última reflexión pública a través de este programa, porque el próximo viernes ya no tendremos oportunidad, en vista que estaríamos en el periodo de la reflexión, lo que nos impediría pues públicamente aportar más ideas de las que podamos dar ahora. Es impresionante y especialmente reconfortante para el Ecuador que esta consulta tenga un origen en la ciudadanía. Esto es algo históricamente importante. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien es verdad que el presidente de la República es quien elaboró las 7 preguntas, esas fueron escogidas de entre las más de 1000 preguntas que él mismo indicó le había mandado la ciudadanía. Lógicamente era imposible que él hiciera una consulta de 10.000 preguntas. Que en la consulta faltan muchas preguntas que debieron hacerse, también es verdad. Que hay preguntas que debieron haber tenido otro contenido que las que tiene actualmente, es cierto. Pero lo fundamental es que esta consulta no es de Moreno, ni de persona alguna, ni de partido alguno, peor. Es una consulta que nace, crece y va a tener éxito gracias a la gestión de la ciudadanía. ¿Por qué decimos esto que es importante? Porque hemos venido promocionando en esta programación, desde que tengo el honor de estar colaborando aquí, que es necesario que la ciudadanía se conmocione, que la ciudadanía actúe, que la ciudadanía se haga presente en todo momento, para que demuestre que está cansada de ciertos políticos o politiqueros que lo único que han hecho es llegar a las altas dignidades en las que el pueblo los ha colocado para servirse del pueblo en lugar de servir al pueblo. Esto es importante entonces dejar sentado como premisa. Por lo tanto, la consulta del 4 de febrero, como lo han dicho muy bien muchas personas y muchos sectores de opinión, no va a ser ni tiene por qué ser un cheque en blanco a favor de Moreno, ni del gobierno, ni de nadie. Es una consulta que le va a obligar, por el contrario, a Moreno y a su gobierno a rectificar y a enderezar los pasos que todavía tiene que enderezar para que salgamos de la crisis moral y económica en la que está sumido el Ecuador. Esa sería la primera observación, si cabe el término, en relación con este hecho histórico. Luego, la consulta del 4 de febrero es la consulta número 11 que se hace en el Ecuador a lo largo de su historia. La primera consulta popular fue la que
lanzó García Moreno cuando fue presidente de la República. Y de ahí para acá han habido 10 consultas populares en distintos gobiernos, unas con resultados favorables para las preguntas, otros con sentido negativo, pero siempre ha habido la participación ciudadana. Ahora es la 11ª consulta, que contiene 7 preguntas, como sabe bien el pueblo ecuatoriano. ¿Qué hay hasta este momento? Y es necesario destacarlo en este programa. Una gran aceptación popular para votar por el sí. Ese eslogan, 7 veces sí, Pegado, que lo dice todo el mundo ahora, apegado, como bien dice Stalin, en el alma popular. ¿Eso qué significa? Y esto hay que interpretarlo no sociológica ni filosóficamente, sino pragmáticamente. ¿Qué significa? Que el Ecuador estaba cansado del régimen anterior, que ha sido calificado por los que se beneficiaron de él como una década ganada, pero que en cambio para el pueblo es una década perdida. Así creo yo que el pueblo se está pronunciando. ¿Por qué una década perdida? Porque si bien es verdad que a lo largo de la historia del país han habido actos de latrocinio, de peculado, de inmoralidades, nunca en la historia del país, nunca, y eso lo podemos afirmar categóricamente, la corrupción tomó los caracteres alarmantes que ha tomado en la década anterior. La corrupción sistémica, elaborada o preelaborada, porque dictaron resoluciones legislativas y ejecutivas que llevaron a que la corrupción se entronice en el país. Aquello, por ejemplo, de haberle quitado a la Contraloría y a la Procuraduría del Estado la obligación constitucional que tenía para que emita un informe previo antes de la firma de cualquier contrato de carácter público, para que esa opinión sea dada después, dio margen a que se fomente más la corrupción. Nunca en la historia del país se ha visto cómo miembros de la misma militancia de un sector político se acusan mutuamente con epítetos horrorosos, ladrones, sinvergüenzas, pícaros, etcétera, que se dicen unos a otros. Ha llegado al extremo de un ex legislador sostener públicamente que a los legisladores se les prohibió fiscalizar. Y esta es una cuestión que no puede quedar en el aire. Tiene que ser llamado ante algún organismo público, la fiscalía, algún medio de lo que permite la ley, para que diga por qué sostuvo aquello. Porque eso sí es sumamente grave. Ya se metió la mano en la justicia por parte de Correa. Y ahora parece que mete la mano en la legislatura también cuando le prohíbe que fiscalice los actos de corrupción que están siendo denunciados por este ex legislador, que públicamente lo ha dicho y se ha ratificado. Entonces, ¿esto qué pone en evidencia? Que es un país que estaba cansado de una época en la que se pretendió, sin que se haya logrado, dividir al pueblo ecuatoriano, crear odios de una clase hacia otra, calificar con epítetos lo más bajos a todo el mundo, ofender a todo el mundo. Yo soy yo, el monarca soy yo. Eso cansó al pueblo. Y ahora está la gran respuesta en las urnas. El pueblo tiene que decirle basta ya, y el presidente Moreno y su gobierno, y esta es la parte interesante de esta consulta, tiene que ser lo suficientemente inteligente, como creo que sí es, para que reciba el mensaje, no como una chequera en blanco, para que él pueda hacer aquí adelante lo que quiera. No, por el contrario, esta consulta y la respuesta que va a dar de 7 sí a 7 preguntas es para que sirva como un dique, para que pare tanto acto corrupto y despierte al país una nueva aurora. ¿Cómo? Descorreizándose. Eso es lo que el país quiere, que el gobierno actual se descorreice, que se abra de quienes están todavía dirigiendo la economía nacional, que lo separe a quienes todavía dirigen la política internacional, que le están dirigiendo tan mal como el caso de Assange, por ejemplo. Eso tiene que terminarse para que el Ecuador pueda tener la apertura que debe tener todo país que aspira a progresar como consecuencia de su propia iniciativa. Una frase que la dice todo el mundo, que la repito yo, porque no está prohibido decirlo ni está patentada. El Ecuador tiene que abrirse al mundo como se está abriendo todo país que progresa. No podemos seguir
pensando ideológicamente, cuando lo que debemos pensar es pragmáticamente. Los chinos, con esa filosofía tan oriental y propia de ellos, la China es un capitalismo de Estado. El dirigente chino dijo que el gato, sea cualquiera que sea, con tal que coma ratones. Eso es lo pragmático y es lo que está dando resultado a esos países que tienen otra orientación. Ese debe ser el mensaje que el pueblo ecuatoriano le está mandando al gobierno nacional para que entienda cómo tiene que actuar después del 5 de febrero. Porque si actúa como ahora, con actitudes y no procedimientos, con poses y no con realidades prácticas, el pueblo ecuatoriano tendrá pleno derecho para exigirle en las calles y en las plazas y por cualquier medio que se respete su voluntad popular. Tanto se habla que el pueblo soberano, el pueblo la voz de Dios, ahora que se ponga en práctica estas afirmaciones que no son sino la demostración evidente de que un gobierno va a entender el mensaje que le está mandando su pueblo. Descorreizar es una tarea que tiene que venir desde un pronunciamiento popular, pero desde lo político y desde la condena social, la descorreización del país ya tiene esa condena, porque los caudillos justamente terminan con la condena social del pueblo que supuestamente benefició, lo condenan por el comportamiento y actitudes atrabiliarias, confrontativas, divisionistas, acaparadoras del poder. Y yo creo que la consulta, como dice nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo, es una gran oportunidad para dejar en evidencia, contestando 7 veces sí, que es la oportunidad para desmontar toda esa estructura oprobiosa que deliberadamente trazaron un camino para concentrar el poder, llegar a un hiperpresidencialismo y abusar de todas las instancias del poder. Hoy esta es una gran oportunidad y es evidente que todos tenemos que alinearnos en esa oportunidad. Porque Correa, con su presencia, ha perdido todas las instancias. La crisis de su partido, en términos políticos, ha perdido todas las acciones políticas. En términos jurídicos, ha perdido todas las acciones políticas, jurídicas. Y en términos de popularidad, ha sido condenado, arrastrado, vilipendiado, como él estaba acostumbrado. ¿Por quién? Por los ciudadanos que durante 10 años, ¿no?, se sintieron exactamente igual por el gobernante. Fueron atropellados por el gobernante. Yo creo que este momento debe ser un momento de profunda reflexión para enfrentarnos a las urnas y no ir a votar. Yo sí que condeno este tema de ir a votar. Hay que ir a elegir, hay que tomar conciencia cuando se va a elegir a los representantes. Hoy hay que tomar conciencia que se va a elegir una opción, y la opción de beneficio de salud democrática institucional es la tendencia del sí. 7 veces sí, mi querido doctor. Así es el pronunciamiento del pueblo, que estamos nosotros nada más que siendo receptores de esa voluntad. Lo que se siembra, se cosecha. Es una frase popular que tiene mucha profundidad filosófica, si usted quiere. Sembraron odio, están recibiendo la respuesta de ese odio. Sembraron una división en la familia ecuatoriana, están recibiendo la respuesta por ese odio que esa división es sembrada. Insultaron a todo el mundo, ahora están recibiendo la respuesta en las calles y en las plazas con huevos que le dan al pueblo. Esa es una manifestación que todo político debe entender. El político es un ser humano, comete equivocaciones, sí, porque nadie es infalible. Dicen que Dios es el único infalible. El político, de hacer político, se equivoca, porque es humano, no tiene la oportunidad que él quiso tener, etc. Por lo tanto, debe estar consciente en un momento determinado para reconocer que se equivocó. Y no pedirle disculpa al pueblo, sino reflexionar y saber que no puede volverse a presentar ante el pueblo después de tantas equivocaciones que hizo. Y más aún cuando esas equivocaciones son
malintencionadas, dirigidas con un propósito no de gobernar, sino de desgobernar. Correa está cosechando lo que sembró, está recibiendo el repudio del pueblo ecuatoriano, lo está diciendo en todas las ciudades por donde ha estado andando. No hay una sola ciudad en donde ha sido recibido como él hubiera querido. Entonces debe ser muy angustioso para un hombre sentirse así. Hay que ponerse los pantalones él también, para comprender que él creyó que iba a ser el eterno mandamás del país, que iba a estar 300 años en el poder, que después de la muerte, que después del diluvio, y ahora se da cuenta que no es así. Esa reflexión profunda hay que hacerse no por ahora, sino para siempre. El político tiene que ser un hombre que asuma el poder con humildad, y cuando llegue el poder, retirarse con dignidad. Las 7 de la mañana, 17 minutos. Este es el programa Sin Amarres del sistema de emisoras Atalaya. ¿Vamos a un corte o sí? No vamos a un corte, pero quiero solamente retener estas dos últimas expresiones del doctor Badenoch. El político tiene que asumir su cargo con humildad y retirarse con dignidad. Esos son los gobernantes que se convierten en estadistas, que gobiernan no para el poder, sino para la historia. Y esos son los que se quedan con el poder moral y ético y de respaldo de un pueblo. Es lo que queremos en este país. Así es. ¿Encontraremos estos liderazgos, mi querido Alcides, en este país? Eso esperamos, oiga, porque en este país lo que más hace falta son líderes políticos. Estadistas. Bueno, por supuesto, estadistas, más que presidentes de la República, porque Claro. presidentes de la República hemos tenido muchos, pero estadistas, yo creo que si nos ponemos a contar con una mano, sobran 3 o 4 dedos. Cuando yo conversaba en Quito, que hay la gente de Quito es muy chusca, como dicen allá, muy ocurrida, yo decía esto: aquí no hay estadistas. Me dijeron, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Hay dos. ¿Cuáles? El que hizo el estadio Modelo y el que hizo el estadio Atahualpa. Muy bien. Bueno, a nivel de la finísima, ¿cómo es forma de decir cosas de parte de los chuyas? Chulle que No está- son exactamente los quiteños, los chuyas son muy finos para la broma. Ironía. Y la ironía, perfecto, está ahí. Pero oiga, yo le quisiera preguntar, doctor Byron López, ¿qué le dice a usted a esa gente que cree que esta consulta va a dirimir los cuestionamientos políticos y personales del presidente Moreno con Rafael Correa? Y otros que creen que finalmente la consulta, si es que gana el sí, como todos han pronosticado, le va a dar un espaldarazo político al gobierno de Moreno. Su pregunta tiene dos aspectos. El enfrentamiento de Moreno con Correa es evidente. Es un enfrentamiento que debió haber sido internamente manejado, porque no es la primera vez que un partido se divide. El CFP se dividió cuando nació el partido que se quiso llamar y no pudo, Pueblo Cambio y Democracia. Pueblo Cambio y Democracia. Que Pero no fue partido. no ¿eh? fue, pero hubo esa división. Claro. Pero no hubo esta trascendencia que tenía ahora del odio y de la antipatía, de los calificativos que se han dicho unos a otros. No, y además no llegó al nivel jurídico y a la esfera política. Así es, se quedó ahí. Este llegó a los más altos niveles. Entonces, que haya una división interna en un partido es algo Es normal. Es normal. En todo partido político hay eso, porque surgen nuevas tendencias, nuevas posiciones pragmáticas, nuevas teorías en relación con un tema. Nuevas depuraciones. Eso es normal. Una Pero, depuración. Sí. lo bueno es que se limen las contradicciones en el propio seno del partido internamente. La no auto- lo que ha pasado. Claro. La autocrítica Eso. que es necesaria en la vida diaria, lo es mucho más en la vida de un partido político. Entonces, esta pelea morenista-correísta pudo haberse ventilado internamente. Ha trascendido tanto que se está hablando del movimiento morenista y del movimiento correísta. ¿Dónde está el sentido revolucionario que dicen que tienen? Si no hay ningún movimiento revolucionario que piense en función de personas. Usted no ha oído de un movimiento revolucionario que diga lopista, ¿No? ni montillista, Ni nada ni sea ni personalista. povedista. Nada, exacto. Entonces, ¿qué hay ahí? Que no hay un sentido claro de lo que es la revolución, de la que tanto se jactan. Entonces, ese movimiento interno que hay, esa división interna, ha trascendido y el pueblo se ha dado cuenta. Y ahora lo que hace, ¿qué cosa es? Ir a una consulta popular, no para que se supere o se dirima la pelea interna,
sino para que el pueblo ecuatoriano con su voto no le dé un espaldarazo al señor Moreno, sino un espaldarazo al propio país, A la democracia ecuatoriana. a la libertad, al derecho, a la justicia, al imperio de la ley por encima del omnímoda voluntad de una persona. Eso es lo que espera el pueblo, no es el espaldarazo para nadie, porque no tenemos por qué dar espaldarazo a nadie. Claro, pero es condenable que algunos actores políticos no quieren tomarse para sí la consulta como una plataforma de promoción. Eso es condenable. Eso es condenable y la ciudadanía tendrá que a tu tiempo parar esa pretensión. Que no se ven aquí a decir, yo estuve por la consulta y ahora quiero hacer tal cosa. No, esto no es para nadie, que quede bien claro. Esto no es para A, B o C personas ni para A, B o C partidos. Esto es propio de nosotros los ciudadanos, que ahora sí estamos actuando con la verdadera participación ciudadana de la que tanto se habla y por la que nada se ha hecho en este país. Entonces, esto es lo que debemos tener bien claro. Y esto sí podría ser en democracia la autodeterminación. Esto es lo que el ciudadano ahora con su voto quiere. Quiere cambiar. Eso es lo que quiere cambiar esa estructura que hemos venido manteniendo durante 10 años. Mire, el cambio ha sido necesario siempre. El presidente Obama en su campaña, el eslogan era change, cambio. Cambio, pueblo, democracia. O un partido que quiso entrar por ahí. Queremos cambiar, queremos cambiar porque el mundo está cambiando. En este momento hay una preocupación tremenda en el mundo que la publica la prensa hoy día, el reloj apocalíptico, que se dice que ha adelantado medio minuto un reloj apocalíptico porque se ve que se vive una crisis mundial de guerra nuclear, atómica, y está adelantando el reloj. ¿Eso qué significa? Que el mundo está cambiando, pues, negativamente o positivamente, pero hay un cambio que alarma o que satisface. Entonces ese cambio tiene que ser recogido por el político, por el pueblo, que el pueblo le dice cambie, y él está obligado a buscar ese cambio. Esa es mi manera de pensar, que la digo públicamente y siempre la he mantenido. Es el pueblo el que se salva a sí mismo. Es el pueblo el que tiene que tener conciencia profunda de que no debe ser manejado por politiqueros, sino él conducir a ese político, como decía Gaitán, el famoso político colombiano, víspera de su asesinato, en una gran manifestación en Bogotá, tuvo esta frase histórica, víspera de las elecciones, que él las hubiera ganado. Le dijo a los colombianos, si me detengo, esperad. Si avanzo, avanzad. Y si retrocedo, matadme. Frase formidable de un político. Y lo mataron. Y lo mataron. Pero él decía, deténgase si me detengo, porque él quería hacer lo que el pueblo dijera. Y avanzo porque el pueblo quería que avance. Eso es lo que define a un político vulgar de un estadista. Eso es lo que aprendemos aquí, tener estadistas no que hagan estadios, sino estadistas que sean estadistas de verdad. Mao Zedong en la Revolución Cultural en Marcha decía 2 pasos adelante y 1 atrás. Exacto. Eso es revolución. Eso es revolución. Siempre adelante y nunca atrás. Y siempre aprender que consultarle al pueblo es el más importante valor de la democracia. Y no decir que es antidemocrático consultarle al pueblo. Así cuando es. Nosotros nunca lo consultaron. Así es. Nunca está de más Muy bien. consultar al pueblo. Para Y la terminar, mejor inversión de la democracia siempre es Lo consultar que al es así, pueblo. para terminar. En Suiza se consulta al pueblo para preguntarle si conviene que la calle 9 de octubre o Rumichaca sea de una sola vía o no. Le consultan para eso. Y el pueblo de Suiza es de una sola vía y se impone eso. Un pueblo culto de otra estructura, de otra, 500 años antes que nosotros, ¿no? Suiza. Hicieron una consulta al pueblo suizo hay tanta plata de reserva, ¿no?, de superávit. Exacto. Hicieron una consulta para preguntarle al pueblo, ¿usted está de acuerdo que le devolvamos $780 por cada persona? Le consultaron al pueblo. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Cuando eso es una ¿Sabe cosa qué fue el obvia, resultado? ¿no? ¿Sabe el resultado? Sí. Dijeron que no. Que Negación. siga manteniendo ese dinero en Claro. inversiones para sostener la calidad de vida de su pueblo. Tengo Punto. una pregunta de esa naturaleza. Es aquí en impresionante. Ecuador, Aquí me van a dice decir, Suárez. Aquí se me hace. Muy bien, doctor, muchísimas Eso gracias. es obvio. Tampoco, Pero claro. eso refleja Esa la cuestión de cultura política la que debemos cultura aspirar política aquí. y democrática y soberana de un pueblo. Es un pueblo maduro, que maduró a base justamente... No Maduro de que- Venezuela. de que siempre se le consulta, porque como tú dices, ese es el mejor ejercicio, la mejor inversión
para la democracia. Nos faltó Doctor, un muchísimas comentario gracias. con el tema de Maduro. Muchísimas gracias, eso lo vamos a hablar la próxima semana. 7:27, la solidaridad va por una vía rápida. Con la unidad de rescate y recuperación animal recuperamos cada año 5.000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación, estudios de la relación entre animales y humanos, desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales van por buen camino por un Guayas imparable. La Prefectura del Guayas, así despedimos el programa. Muy bien, gracias a ustedes por vuestra sintonía, a nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo, a nuestro compañero en panel, compañero Alcides Montilla y Melanie García. A ustedes por vuestra sintonía. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo.